Para poder entender el concepto de sustentabilidad hay que hablar primero del concepto de desarrollo, y para poder entender el concepto de desarrollo pues hay que darle un espacio y un tiempo a tratar de comprender cómo se manifiesta la sociedad moderna, cuáles son los cambios que ha tenido la sociedad a lo largo del tiempo y por qué estos cambios han decantado en este concepto de desarrollo que ahora entendemos como el crecimiento ilimitado, que vamos a ver posteriormente. Uno de los temas más importantes en este proceso o en este camino es la fe. Las sociedades le tienen fe a ciertas cosas, ¿no? En algún momento, y como lo ilustra el doctor Revueltas de aquí de la UAM, la fe de los pueblos determinó la forma de las ciudades en algún punto y en algún momento, y lo sigue haciendo hasta la fecha. Cuando se construyó la Ciudad de México, se puso la catedral, ¿no? Casi en el centro, casi encima inclusive del Templo Mayor, por una creencia religiosa, ¿no? Y toda la estructura de la ciudad se fue dando y se fue construyendo a partir de creencias religiosas. Una de esas creencias que construyó a la ciudad fue de los ángeles apocalípticos. Cada vez que la ciudad se alejaba un poco de la iglesia, o las personas que vivían en la ciudad se alejaban un poco de la iglesia, construían otra iglesia porque había una leyenda apocalíptica que decía que cuando empezara el apocalipsis los ángeles iban a tocar sus trompetas y entonces ponían trompetas en las iglesias. Así como en algún punto las personas empezaron a acercarse a los lugares religiosos, en la sociedad moderna y a partir de la revolución industrial las personas empezaron a acercar a las fábricas para vivir. Entonces la fe cambió de alguna manera. La gente empezó a sentir que este acercamiento y el trabajo que les iban a dar y por ende el dinero que iban a recibir iba a cambiar su vida, los iba a hacer más felices. En otro punto y en otro momento más cercano a nuestros tiempos, la gente ya no estrictamente vive cerca de las fábricas. Inclusive Londres, que fue la primera ciudad con fábricas, pues ahora ya no tiene fábricas. Su última fábrica se convirtió en un museo, se llama Tate Modern, y la ciudad ya no quiere fábricas cerca. Ahora hay otras formas de fe, hay otras manifestaciones de lo que la gente cree, y actualmente las personas viven cerca o de los lugares de consumo, como buena sociedad de consumo que somos, le tenemos fe al consumo, o los corporativos en este camino postindustrial de la sociedad hacia la información, como es uno de los temas aquí, ¿no?, presentes. Entonces, la sociedad tiene fe en ciertas cosas y todos se encaminan en colectivo por aceptación, por ser parte de un grupo social, porque es parte de nuestra naturaleza ser un animal social. Nos vamos encaminando a esos grupos de creencias. La sociedad está preocupada y ocupada en este proceso de la sociedad moderna de un enriquecimiento económico sostenido, sin la conciencia de que hay límites, ¿no? Y ha habido una transferencia de la sociedad industrial, evidentemente, hacia la sociedad de consumo. Sin embargo, no dejamos atrás la industrial, ¿no? La industrial ha servido de base para el crecimiento de la sociedad de consumo y la sociedad de consumo como proliferador de la sociedad industrial. Entonces, estamos todavía en la sociedad industrial. Hay algunos autores que dicen que todavía estamos en la era de fuego, todo lo quemamos, ¿no? Todavía todo lo quemamos, todo lo calentamos y vemos qué pasa cuando lo calentamos, ¿no? Hay algunos materiales ahora que ya no hacen eso, pero la mayor parte de nuestro proceso productivo está centrado en la quema o calentamiento de las cosas, ¿no? Y sí, efectivamente hay un proceso de la sociedad postindustrial a la sociedad de la información, pero no dejan atrás la sociedad industrial ni la de consumo, por supuesto. Solo hay una transferencia de los valores económicos industriales de consumo a esta era postindustrial y de la información para generar dinámicas económicas con la información, pero de los bienes de consumo comunes, ¿no? Ahora todo se comercializa por internet y viene el internet de las cosas, pero en realidad no hemos superado esta producción con crecimiento sostenido,
sin límite absolutamente, y esto genera una presión en el ecosistema muy alto. Y bueno, el diseño industrial es y ha sido, creció con la revolución industrial y ha sido una herramienta para el desarrollo en la sociedad moderna, ha sido una de las herramientas más importantes para el desarrollo de los productos de consumo. Un éxito industrial, un ejemplo en Alemania, en Italia, en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, de éxito económico. Entonces, desarticular al diseño industrial del modelo dominante de la economía es algo muy complicado. Pero vamos a intentar ver cómo el diseño industrial puede tener aspiraciones mucho más altas que la mera comercialización de productos y el engaño hacia las personas de lo que creen que necesitan. Creo que la actividad del diseño puede dignificarse a lo largo del tiempo y ser parte de las disciplinas más importantes del siglo XXI. Así como los médicos cuidan la salud, creo que los diseñadores industriales van a ser determinantes en la calidad de vida del futuro.